Saludos, hermanos. Muy buenas tardes. Que Dios los bendiga. Para los que no me conocen, saludo el pastor Quijano desde aquí de la Ceiba, Honduras, y vamos a iniciar la transmisión del mensaje de esta tarde. Vamos a orar, vamos a ir a la presencia de Dios. Amado Señor y Padre celestial, a través de tu palabra, oh Dios, te pedimos, Señor, que nos instruyas en este día, que nos prepares para una nueva semana y que, oh Dios, a través de tu Espíritu Santo, hables a nuestra vida. Enséñanos, oh Dios, y recuérdanos aquellas cosas que hemos olvidado o tal vez que no sabemos, pero nos ponemos en tus manos, suplicándote en el nombre de Jesús, que pongas gracia, que pongas denuedo, que pongas, oh Dios, palabras para que el mensaje sea transmitido conforme a tu Espíritu Santo, no conforme a mis palabras o a mis pensamientos. En tus manos me pongo, para que esta tarde, oh Dios, nos hables a nuestra necesidad y que de esta manera, oh Dios, podamos fortalecernos, podamos instruirnos, podamos, oh Dios, prosperar en nuestra vida cristiana. Reconociendo, oh Dios, que muchas veces nos olvidamos de esas pequeñas cosas, pero que tienen un gran valor en nuestra vida espiritual. Háblanos conforme a nuestra necesidad y conforme a tu propósito. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Estamos listos para escuchar el mensaje de la palabra esta tarde? ¿Sabe que la Biblia nos enseña que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de Jehová? O sea, de que en esto hay una gran importancia en cómo nosotros necesitamos escuchar la palabra del Señor. Porque dice la Biblia de que así como nuestro paladar gusta, también nuestros oídos, fíjese, también nuestros oídos gustan lo que nosotros comemos. O sea que no solamente por la boca comemos, también nosotros comemos por los oídos. Y lo que comemos espiritualmente es la palabra de Dios. O sea, mire, nuestros oídos reciben y ellos gustan el mensaje. ¿Ven? Por eso es importante, y lo dice Job capítulo 34, el oído prueba las palabras, así como el paladar gusta lo que uno come. Esta tarde vamos a hablar un poquito acerca de la desnudez. Yo no sé si usted, bueno, sí, obvio, ¿verdad? Pero el decir es este. ¿Cuántas veces hemos visto personas bien elegantes, bien elocuentes, con unos atuendos, wow, tremendos, buenos trajes, buenos vestidos, que algunas ocasiones hasta se cambia el modo de hablar y el modo de caminar, porque como que el traje que llevamos puesto nos hace engrandecernos y hablamos hasta diferente. Pero que en el trasfondo, muchas veces, algunas de esas personas, con esos grandes trajes, con esos grandes vestidos, caminan por la calle desnudos. Y esto también ocurre
en algunas congregaciones, dentro de la vida cristiana, muchas veces podemos ver cristianos bien elegantes, que se ponen lo mejor para ir a la casa del Señor. Y gloria a Dios por ello, porque así es como debemos de presentarnos, con lo mejor, con lo que podamos, con lo que Dios nos ha provisto, pero que nos presentemos ante el Rey de Reyes, Señor de Señores, con aquellas prendas que Dios nos dio para lucirle a Él. Algunos llevan unos trajes que les acomodan a su cuerpo y se ven elegantes, pero también hay una cosa, que algunos siguen caminando desnudos, espiritualmente hablando. Y eso sucede, ya sea hombre, sea mujer o sea joven, algunos de ellos realmente están desnudos. Se lo voy a mostrar. Apocalipsis capítulo 3, versículo 18. Un mensaje que Cristo le envía a la iglesia. ¿Por qué razón? Porque ella, una iglesia que estaba llena de atuendos, pero estaba desnuda espiritualmente. Y el mensaje dice a la Odisea: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra tu desnudez. Esta iglesia, la Odisea, era una iglesia pagana, que todas las mañas, todos los hábitos, todas las costumbres, todas las tradiciones, se parece a la iglesia católica, ¿no? Pero no, también hay iglesias cristianas que también han caído en ese problema. La Odisea tenía la costumbre que los miembros, todo aquello que veían afuera en las plazas, todo aquello lo traían, lo introducían en la congregación y lo practicaban. O sea que ya no había diferencia, ya no se podía tener, vamos a decir así, ya no había una distinción entre los que estaban dentro y los que están fuera, una distinción en los que decían ser cristianos como los que no son. Y así sucede hoy en día. Muchas veces, amados hermanos, por estar caminando la vida cristiana desnudos, hemos deshonrado a Dios, porque ya no hay diferencia quién es creyente y quién no es creyente, porque ambos estamos actuando en cierta manera igual. Porque muchas veces lo que vemos en otras congregaciones o lo que vemos allá afuera, consideramos de que es bueno y lo traemos y lo empezamos a introducir en la congregación y empezamos a doblarle el brazo al pastor o a los líderes para que acepten lo que nosotros llevamos, y luego posteriormente toda la congregación se involucra practicando lo que un día alguien trajo de allá afuera a la congregación cristiana. Este es un mensaje de la Odisea, es un mensaje a una congregación. Y puede ser la congregación donde usted está. Pero puede ser también que sea un mensaje para usted o para mí. Porque el libro de Apocalipsis nos enseña de que nosotros tenemos que aplicar la palabra no únicamente congregacionalmente, porque dice mensaje a las iglesias. Sí, pero dentro de esas iglesias hay algunos que están bien ante la presencia de Dios y otros que estamos caminando mal. Entonces el mensaje se debe de aplicar de acuerdo a nuestra necesidad, no congregacionalmente. Porque dijo la mosca: vamos arando.
pero el que iba hablando era el pueblo y ella arriba del pueblo. Así hay muchos que nos escondemos en aquellos que verdaderamente son creyentes. Pero cuando llega el momento de decirlo, aquí estamos, amén, aleluya. Entonces, amados hermanos, la desnudez es algo que está trascendiendo en la iglesia cristiana hoy en día. Porque ya no se sabe verdaderamente quién es quién. ¿Sí? Ahora se imagina cuántos de nosotros andamos caminando y vamos y salimos de nuestra congregación y desnudos. Por eso el Señor le manda este mensaje y le dice, tú tienes mucho oro, tú tienes muchas vestiduras, pero estás desnudo. A usted o a mí nos puede decir, oye, qué bonito trabajo tienes, qué bonita casa tienes, tienes un hermoso carro, tienes una cuenta de banco excelente, mas sin embargo estás viviendo desnudo espiritualmente. Génesis capítulo 3. Se los voy a leer, dice así, capítulo 3, versículo del 7 en adelante. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba por el huerto al aire del día. Y el huerto y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Amados hermanos, ¿sabe por qué se vieron desnudos? Porque en la dimensión que Adán y Eva vivían, no podían ver naturalmente sus cuerpos. Ellos se veían a través de la presencia de Dios. Ellos se veían a través de la gloria de Dios que estaba en ellos. Por eso cuando ellos pecan, inmediatamente la presencia de Dios, la gloria de Dios que los cubría, salió de ellos. Y fue así como ellos empezaron a ver, digo, wow, ¿y esto qué es? Porque antes estaban viviendo con un vestido donde no podían ver una naturaleza humana. Porque ese es el vestido de la gloria, la vestidura de la gloria de Dios que estaba en Adán y que estaba en Eva. Esa es la vestidura que está en usted. ¿Qué significa estar desnudo? Significa estar expuesto. Yo no sé si alguno de ustedes ha visto el programa Desafío al Desnudo, que le pagan $50,000 y tienen que aguantar 21 días allá dentro de la jungla, desnudos. Antes de entrar se tienen que desvestir, tiran la ropa en el carro que los lleva. Algunos le dan un machete, a otros le dan piedras de pedernal para que enciendan fuego, a otros le dan un encendedor. Pero el caso es de que ellos tienen que sobrevivir 21 días bajo las inclemencias, que tienen que sobrevivir para comer, para tomar agua, para descansar, porque los pican los mosquitos, los zancudos, los hacen parche, las arañas, tanto problema que tienen durante la noche.
y están descalzos. Tienen que aguantar 21 días, o sea que la desnudez los expone al peligro, los expone a los zancudos, los expone a las enfermedades. Por eso cuando usted y yo entregamos nuestra vida a Cristo, fuimos revestidos con un vestido de justicia, con un vestido de la gloria de Dios. Cuando usted y yo decidimos entregar nuestro corazón al Señor, allí, fíjese cómo es Dios de bueno con nosotros. Primero, el autor y consumador de nuestra fe puso la fe que usted y yo necesitamos para sobrevivir en este mundo. Pero recuerde que usted y yo somos responsables de que esa fe trascienda, no descienda. Nos dio las arras del Espíritu Santo, las primicias. Nos vistió con vestiduras de justicia, la presencia de Dios en nosotros. Pero ¿saben una cosa? Que así como la desnudez nos expone a todo, nos expone a las acechanzas del enemigo, usted y yo necesitamos estar vestidos completamente todo el tiempo, porque usted y yo podemos perder esa vestidura. Ah, pastor, ahí se le chipoteó, porque ¿qué es eso? No estoy hablando de la salvación, estoy hablando de la presencia de Dios, estoy hablando de la vestidura de justicia que Dios puso en nosotros, estoy hablando de la presencia de Dios que podemos perderla. ¿Sabe cuándo y cómo? Cuando nosotros contristamos el Espíritu de Dios. Allí la presencia de Dios se hace a un lado. No lo sabía, pues ahora lo sabe. Nosotros podemos perder esa presencia. Porque cuando nosotros pegamos contra Dios, el Espíritu se contrista. Y cuando el Espíritu se contrista, usted y yo lo limitamos para que Él haga el trabajo que debe de hacer. Amados, Adán se vio que estaba desnudo después que pecó. Así también nosotros, cuando contristamos al Espíritu de Dios, entonces, a pesar de que nos vemos en el espejo y nos vemos chulos, nos vemos guapos, pero estamos desnudos, estamos expuestos a todo lo que el enemigo pueda hacer contra nosotros. Por eso en esta tarde, yo no quiero ser, amado hermano, su motivador, yo no quiero ser quien lo inspire. Yo lo único que quiero ser en esta tarde es su entrenador, para que cuando usted esté fuera de la congregación o esté fuera de su casa y alguien venga a cuestionar su fe o su convicción o su conocimiento, usted sepa esto, porque hay muchos y hay quienes están predicando de que cuando usted peca, el Espíritu de Dios sale de usted. Y se lo muestran con la Biblia y le ponen como ejemplo el rey Saúl, que el Espíritu salió de él y vino un espíritu malo y lo confundía y lo amargaba, lo atormentaba. Y muchos creyentes hoy en día piensan de que el Espíritu de Dios entra y sale. No, señores, no es así. Porque el Señor prometió en Juan capítulo 14, versículo 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté en vosotros para siempre.
Pero déjeme decirle que hay creyentes emocionalistas que parecen zanates, que todo lo que les dan se come. Por falta de conocimiento, no porque no les den el conocimiento, no porque no les impartan, sino porque son dejados, son negligentes. Por eso hay mucho creyente que está torcido y vive una vida cristiana desnudo. Porque al contristar el Espíritu, aunque el Espíritu de Dios va a estar en nosotros siempre, pero al contristarlo, el Espíritu no actúa, no acciona. Por eso, el contristar al Espíritu es sinónimo de desnudez. Que vamos a estar expuestos a las acechanzas del enemigo. Vamos a estar expuestos a los dardos que el enemigo nos tira. Como dijo el predicador, cuando entra el temor, cuando entra la duda, cuando entra la confusión, cuando entra la frustración, cuando entra la inseguridad, sale el Espíritu, sale la fe. Cuando nosotros pecamos contra Dios, el Espíritu está dentro de nosotros, pero como que se hiciera a un lado. Necesitamos, amados hermanos, darnos cuenta de esto. Porque déjeme decirle que es fácil. Es fácil pecar contra Dios. Es fácil contristar al Espíritu de Dios. Yo no sé si usted ha sentido la presencia de Dios lejana. O sea, que usted siente que Dios está lejos. Yo sí. Yo sí. Y sin lugar a dudas, me da la impresión que todos hemos sentido. Que hay algunos que creen o sienten de que, no, yo soy como Juan Camaney. No. Todos en determinado momento que hemos pecado contra Dios, hemos contristado al Espíritu, y cuando hemos contristado al Espíritu, el Espíritu deja de obrar en nosotros. Yo lo viví en una de las ocasiones, una de tantas, cuando se casó mi hija. Un varón era la primera voz del grupo. Teníamos un grupo musical. Y vea usted, estábamos entrando ya todo estaba listo. Por X circunstancias, el hermano de la primera voz tuvo que regresar a casa. ¿Y qué pasó? Lo estábamos esperando. ¿Pero qué pasó? Cuando viene de regreso, en el freeway, se le explota una llanta. Se baja y la cambia. Y ya arreglado el hermano, con su tuxito y todo listo. La cambia. Cuando comienza a entrar al camino, se le poncha otra llanta. No fue culpa de él. Y los hermanos me veían a mí, porque en ese entonces yo era prepotente, era vanidoso, era arrogante, era perfeccionista. Que el Espíritu Santo ha venido con cumas y machetes, cortándome todos esos nudos que han habido en mí. Cuando llegue el hermano, él solo me vio, se quedó sentado. Pero ¿qué pasó, hermanos?
Cuando llegamos a la congregación y descargamos todo, no le di tiempo de explicaciones, solamente saqué la pistola, hablando figuradamente, pa. Le dije de todo. Y el hermano solo inclinó su rostro, lloró allí delante de mí, lloró. Y después que lloró, me explicó: pastor, me pasó esto, por eso. Ay, Dios mío. Ahí sentí cuando el Espíritu me pegó una cachetada. Le pedí perdón al hermano. Me metí a mi oficina, lloré como no tiene idea. Le pedí perdón a Dios. Contristé el Espíritu. Y muy elocuente. Tenía mucha gente en la congregación, pero pequeño. Y así, no necesita usted pecar en fornicación, en adulterio, no necesita. Simplemente cuando nosotros somos injustos, aún con nuestros hijos, muchas veces somos injustos, incomprensibles, porque creemos que la familia, el hogar, es una dictadura, porque yo venía enfermo de mi mente de estar en el ejército, y donde me habían enseñado que 2 y 2 son 4, porque mi hijo salió del ejército a visitarnos, llega con una cuadrilla de soldados que estaban a mando de él, y cuando llegó, porque llegó una hora después de que yo cerraba las puertas con llave, se tuvo que tirar la barda, el muro, y se fue a dormir. Al día siguiente se levantó, se arregló porque sus amigos iban a llegar y me dijo: papi, voy a salir. Le dije: vamos a hablar primero. Lo senté. ¿Ok? Y ya estaba el timbre sonando. Los 3 soldados entraron, pero así como entraron, salieron, porque se lo dije a mi hijo: quebraste las reglas. Empecé a sacar, en ese entonces estaba en la policía, empecé a sacar todas las tonteras que traía en mi cinturón, y con el cinturón de la policía le metí 7 riatazos y le dije: si me levantas la mano, te rompo la cara. Así era yo. 7 riatazos. Y él solo así, como buen soldado, empujaba. Se fue a su cuarto. Pero mis patitas me temblaban. Mi espíritu estaba contristado porque había sido injusto. Porque yo era injusto. La hembra, una semana antes de casarse, se había ido a San Diego y se le rompió una cosa del carro que no podían repararla. Una semana antes de casarse, y le metí palo, porque así era yo. Yo no sé cómo la hermana Ana, que vive en Texas, sus niños, Wilder, Kenny, Jimmy Fulán, me soportaron. Y doy gracias a Dios por ellos, porque ellos siguen allí. Siempre me escuchan, siempre me saludan. Porque ellos vieron qué clase de pastor era. Sí, yo era recto y me concentraba en estudiar y darles la palabra, pero también tenía ese carácter. Pero lo que vamos es esto: no necesita usted hacer grandes cosas para contristar al Espíritu de Dios. Y eso es lo que nosotros debemos de considerar. De que cuando nosotros contristamos al Espíritu, el Espíritu se hace inactivo en nosotros y no va a funcionar para lo cual Dios lo puso en nuestro corazón. Tenemos que tener cuidado. Y eso fue lo primero. Lo segundo es: ¿cómo nos quedamos nosotros desnudos?
Mire, yo no voy a emocionarlo, pero sí le voy a decir, amado hermano, de que es menester, de que así como Adán y Eva cosieron hojas de higuera, y dice la palabra que se hicieron delantales. Cuando la Biblia menciona hojas de higuera, está hablando de tradiciones de religiosidad. Entonces, déjeme preguntarle, ¿qué es lo que cubre un delantal? La palabra delantal va delante y llévate. O sea, de que el delantal únicamente tapa la parte de enfrente, pero la parte de atrás, ¿qué es lo que pasa con él? Ellos cosieron hojas de higuera para taparse al frente, pero Dios no se los permitió. Dios no les permitió. Por eso Dios les hizo túnicas completas para que ellos se revistieran. ¿Qué significa? Que usted y yo debemos de vestirnos de la manera que Dios quiere, no de la manera que a nosotros nos gusta o de la manera que nosotros pensamos. Porque muchas veces, repito, tenemos buenos atuendos que nos cubren de apariencia, pero espiritualmente estamos con la parte de atrás desnuda. Y Dios no quiere eso. Cuando nosotros, amado hermano, nos damos cuenta y queremos hacer las cosas a nuestra manera para ayudar a Dios, como lo hizo Adán y Eva. Pero Dios no permite eso en nosotros. Nosotros tenemos que vivir una vida cristiana a la manera de Dios. Y es lamentable, es triste. ¿Sabe por qué? Porque vean, muchas veces hay creyentes que no quieren sujetarse al orden de Dios. Por eso siempre yo estoy en contra de la suciedad, de la sociedad, de los gobiernos que gobiernan cualquier país. Especialmente cuando son hombres que no tienen temor, que no tienen principios cristianos. Porque lo único que hacen es transversar el orden de Dios, alimentar la sociedad con su sociedad. Entonces, ¿qué es lo que sucedió con la liberación de las mujeres? Que ahora las mujeres, el hombre dice una palabra y la mujer quiere decir 4. La mujer no quiere sujetarse a su marido. La mujer piensa, como piensan los jóvenes allá en Estados Unidos, que solamente terminan la high school de 18 años y se meten a trabajar al McDonald's a ganar el mínimo porque ya creen de que ya van a ser autosuficientes. Y así muchas mujeres hoy en día buscan un trabajo no para ser ayuda idónea del esposo, sino para independizarse. Este es mi dinero, con mi dinero no te metas. Para liberarse. No, yo hago lo que me da la gana. Pero ese no es el orden de Dios. Pero ese es el orden que Satanás ha venido a influenciar en los líderes de la tierra. Y ellos están poniendo sus reglas y sus normas. Y las mujeres cristianas también están cayendo en ese baldío. Porque la mujer tiene que ser ayuda idónea. La mujer no es cabeza de la casa. Y ese es el problema, que muchas veces queremos vivir nuestra vida de acuerdo al orden nuestro, no al orden de Dios. Cuando Dios dijo, voy a hacerles túnicas porque no quiero que estén mitad descubierta y mitad cubierta, les dio túnicas completas. Porque en Cristo debemos de ser o somos o no somos, o estamos o no estamos. Como dice el gringo, to be or not to be. Así de sencillo.
¿Somos cristianos o no somos cristianos? Porque si no, vamos a estar como los miembros de la iglesia de la Odisea, que estaban practicando toda la mundanalidad y la traían a la congregación y vivían tranquilos, pero espiritualmente desnudos. Amados, necesitamos verlos. Miren, ejemplo, vamos a tomar como ejemplo la acción de Adán. Se puede tomar como ejemplo de esta manera. Cuando las personas pierden la relación que tienen con Dios, por ejemplo, alguien que enseña, alguien que canta, alguien que predica, y pierde la relación con Dios, la vestidura de Dios deja de ser funcionable en sí, porque ha cometido pecado, y es un pecado oculto que no quiere descubrir. Según él, Dios no lo conoce. ¿Qué es lo que sucede? Se vuelve legalista. Es un pastor elocuente que habla y la gente se queda maravillada. Pero ¿qué sucede también? Que empieza a quererse tapar el rabo, empieza a taparse con hojas de higuera, empieza a hablar de aquellas cosas que no tienen la importancia. Por ejemplo, empieza a atacar. Cuidadito, me vienen con pantalones las mujeres. Cuidadito, se pintan la cara. No, aquí no van a pintarse la cara. Cuidadito con hacer eso. Si usted mide large, entonces cuando usted vaya a comprar falda, pida que le den 2X para que no se le marque sus caderas. Cuidadito, aquí no podemos pecar ante Dios. ¿Sabe por qué hacen eso? Porque están tratando de taparse el rabo con hojas de higuera. Están tratando de serse legalistas, de hacer lo mismo que hacían los fariseos y los saduceos. Condenar a medio mundo porque ellos estaban mal, y para tapar el pecado de ellos le ponían la carga al pueblo. Y así, simplemente, la luz del mundo. Bueno, pastor, pero allí ya es otra cosa. No, es lo mismo, porque así como hay iglesias, congregaciones pentecostales, iglesias bautistas, iglesias metodistas, así como hay otras clases de denominaciones, también allí se cojea de la misma pierna. ¿Por qué? Porque el legalismo ha existido de siempre. El legalismo ha hecho tanto daño a la fe de los creyentes. Porque la gente mira al predicador, wow, qué bueno, wow, qué santidad. Sí. Pero tras esa santidad hay pecados ocultos. ¿Verdad? ¿Qué pasó con el líder de la luz del mundo? Pero repito, puede ser bautista, puede ser pentecostés, puede ser lo que sea. El legalismo está en todas partes. Porque a través del legalismo, el enemigo ha cenido en las congregaciones. Entonces, amados hermanos, dice la palabra que Dios llamó al hombre. ¿Sabe por qué? Porque de alguna manera nosotros siempre vamos a tratar de tapar la desnudez. De alguna manera. Y la mejor manera es hacer lo que hizo Adán y Eva.
Por eso, lo mismo sucede con el cristiano que está desnudo. Deja de impactar. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios se ha hecho a un lado. No se ha salido. Repito, no se ha salido. Porque muchos piensan de que sí, que se sale. Pero no. Entonces caemos. Vea, ¿sabe lo que hizo Moisés? Dice la palabra que cuando Moisés subió al monte y bajó con las tablas de los 10 mandamientos, su rostro se iluminó. Tuvo necesidad de un velo, porque la gloria de Jehová estaba sobre él. Y la gente no podía verlo porque quedaban ciegos, quedaban vislumbrados. Entonces Moisés usó un velo para comunicarse con el pueblo. Pero después que recibe las tablas, después que continúan por el Éxodo, ya no le brillaba nada a Moisés. Pero para que él o para que el pueblo pensara de que sí, seguía usando el velo para poderse transmitir con el pueblo de Dios. Pero ya no le brillaba nada. ¿Ok? Y eso es lo mismo que pasa en nuestra vida. Cuando nosotros perdemos la presencia, o vamos a decir, la vestidura de santidad que Dios puso en nosotros, actuamos diferente. Actuamos diferentes. Porque muchas veces queremos aparentar. Y decimos, la tengo, y no tiene nada. Por eso podemos llegar a la congregación, amado hermano, ya sean hombres, mujeres o jóvenes. Podemos llegar a la congregación bien vestidos, bien elocuentes, pero verdaderamente seguir desnudos. ¿Se acuerda cuando Sansón desobedeció y pecó? Perdió. Porque el Espíritu de Dios lo había dejado. Con esto le quiero comprobar de que en el antiguo pacto, el Espíritu de Dios en ti administraba, enseñaba, preparaba al hijo, pero regresaba. Pero nosotros no vivimos en el antiguo pacto. Usted y yo, los redimidos por la sangre de Cristo, estamos dentro de un nuevo pacto. Por eso cuando Jesús prometió que iba a poner el Espíritu de Dios en nosotros para que esté para siempre, significa de que el Espíritu de Dios no lo va a dejar a usted, porque usted está sellado. Aunque usted esté viviendo en pecado, tarde que temprano Dios lo va a meter y lo va a enderezar, porque es un alma que costó el sacrificio y la sangre de Cristo. Usted está sellado con el Espíritu Santo. Por eso, cuando perdemos la presencia de Dios, cuando dejamos de orar, cuando dejamos de ayunar, cuando dejamos de buscar de Dios, entonces las hojas de higuera se empiezan a secar y quedamos completamente desnudos a la intemperie. ¿Y sabe qué es lo que sucede con algunos? Que es cuando ya están desnudos, llegan a la congregación bien guapos y empiezan: ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Santo! Y tal vez muchos de ellos están desnudos. ¿Sabe por qué lo hacen? Porque a través de esas palabras bonitas
y quieren que la gente vea y diga, wow, qué espiritual ese hombre, qué espiritual esa mujer. ¿Qué? No digo que todos, pero por lo general. Cuando se vuelve así, que son una llamarada de gusa y aleluya, aleluya, gloria a Dios, santo, es porque traen la mecha corta, es porque el pecado lo quieren tapar con hojas de higuera. Cuando perdemos la relación con Dios, perdemos la actividad del Espíritu Santo. Debemos, hermanos, de usar el destino que Dios nos dio, no el que nosotros elijamos. Mire, hay algo que me impresiona en esto, y esto es lo tercero, que aunque usted y yo nos alejemos y pequemos contra Dios, Dios sigue llamándonos. Mas Jehová Dios, que amó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú?, nos sigue llamando. Por eso muchas veces, amado hermano, cuando las cosas nos salen mal, somos nosotros los que llamamos a Dios y decimos, Señor, ¿dónde estás tú? Mira lo que me sucede. Y Dios le dice, yo estoy en tu corazón. Pero ¿dónde estás tú? Que por tu pecado te me escondes. Que no nos pase lo que le pasó a Jonás, que por ver pecado contra Dios se remontó y tuvo que caer en el vientre de un pez, tratando de esconderse, tratando de evadir. Y eso sucede, amado hermano, mire, con nuestros hijos. Cuando un hijo se porta mal durante el día y usted llega a la casa, usted como varón llega a la casa, ¿qué es lo que hace ese niño? Usted pregunta, bueno, ya me saludó fulano, me saludó sultano, ¿y dónde está Mengano? Y ellos nada más se ven. ¿Pero dónde está Mengano? Está escondido en el closet. ¿Sabe por qué? Porque sabe que desobedeció a su padre. Así de igual manera usted y yo actuamos con Dios. Cuando pecamos, nos alejamos de Dios en lugar de buscar la reconciliación con Dios. Por eso nos quedamos desnudos y Dios en su misericordia nos llama para revestirnos. Por eso dice, venid a mí, estemos a cuentas. Si usted sabe que le ha fallado a Dios, lo único que puede hacer es reconocer y buscar la presencia de Dios. Porque aunque estemos en pecado, siempre vamos a escuchar cuando Dios nos llama. Le cuento eso. Yo soy chismoso porque no me conectaron con los libros. Esta semana, y no se lo puedo garantizar, pero sí, si a usted le ha sucedido, va a entender. Esta semana, a las 4 de la mañana, estaba viendo y audiblemente, escúcheme bien, audiblemente, yo escuché cuando me dijeron, José, levántate. Y yo me quedé dormido. La segunda vez, José, levántate. Dios quiere hablar contigo. Así, inmediatamente me sacudí y me levanté. Me lavé la boca y fui de rodillas. Porque yo había sido injusto en el transcurso del día. Yo había
criticada, por decirlo así, sin justa razón. Yo quería hacer diferencia entre unos niños y otros niños. Y Dios me molestó. ¿Por qué le digo esto? Porque tal vez usted no me crea, diga, de que fumó ahorita, que anda medio... No. Porque también Dios tiene una manera de cómo trata con nosotros, cómo habla con nosotros. A esa hora me levanté, oré, hablé con el Señor, me senté en una silla allí y le dije, Señor, siéntate aquí, yo me voy a sentar acá. Dime. Callé y dejé que el Espíritu hablara a mí. No puedes hacer diferencia. Tienes que ser equitativo. Tienes que mostrar justicia. Tú conoces mi palabra. Hasta que mis rodillas volvieron a doblarse, volví a pedir perdón y lloré. Porque nos quedamos desnudos. Porque es fácil, amado hermano, pretender o presumir de que somos creyentes, que somos cristianos, que somos pastores, que predicamos la palabra con denuedo, pero pecamos contra Dios. Cuando nosotros somos injustos, como dije, con los hijos, con la esposa, con el esposo, somos injustos. Pecamos. Entonces, nosotros necesitamos darnos cuenta de que a pesar de todo, Dios sigue interesado en nosotros, porque Dios quiere revestirnos. ¿Por qué? Porque Dios dice, hijo, necesito revestirte, porque tú no puedes servirme así. Tú no puedes servirme desnudo. Y nosotros, los creyentes, no podemos aspirar mientras estemos desnudos. Por eso Dios se adelanta y nos llama, venid y estemos a cuenta. No podemos servir a Dios desnudos. El llamado de hoy, hermanos, solamente son dos cosas. Si usted está desnudo o si estamos desnudos, debemos de ser sinceros con nosotros mismos. Confesar nuestro pecado, revestirnos de la vestidura de Dios, vivir en santidad. ¿Sabe por qué? ¿Por qué debemos de ser santos? Porque el que vive en nosotros es santo. Usted ha escuchado que dicen, sin santidad nadie verá al Señor. Ese es un versículo mal interpretado, porque entonces significa que el sacrificio de Cristo no tiene validez, porque la salvación que usted y yo tenemos la hemos recibido de parte de Dios a través de Cristo Jesús. Usted y yo debemos de cuidar, vivir en santidad, no para cuidar la salvación, sino para gozar de la salvación. Porque déjeme decirle que ni usted ni yo somos capaces ni competentes de cuidarnos a nosotros mismos. Simplemente hay padres que se montan en su carro con sus hijos, se bajan a la tienda y dejan cerrado el carro con sus hijos con las ventanas cerradas, que se les mueren. ¿Por qué? Porque no pueden cuidar ni siquiera a sus hijos, mucho menos se pueden cuidar a sí mismos. Mucho menos vamos a cuidar una salvación tan grande. Porque el Espíritu es el que se encarga de cuidar la salvación que tenemos. Usted y yo debemos de vivir en santidad para poder gozar la salvación, no para proteger la salvación. Tenemos que volver al Señor. Si usted me está escuchando y usted está en esa condición, si usted ha pecado contra Dios,
y está dándole largas al asunto del Señor, dice: volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Repito, es fácil perder esa vestidura, es fácil. Con una mala mirada, con expresiones, con palabras que entran acá y salen por acá. Es fácil pecar contra Dios. Y por eso Dios nos llama: volveros a mí y yo me volveré a vosotros. Meditemos, amados hermanos. Usted y yo meditemos en este consejo. Este es un consejo de parte de Dios. Este no era un mensaje de 3 puntos como usualmente se ve. Este era un mensaje en progreso, donde usted tenía que mantener el hilo para poder entender el texto y el contexto del mismo. Pero esta semana, amado hermano, yo le invito, yo le insto, yo le animo para que usted haga lo que yo tengo que hacer. Volvamos al Señor. Cuando cometamos pecado contra Dios, no importa la simpleza del pecado. La iglesia tradicional nos enseñó de que hay pecado original, pecado venial y pecado mortal. Ante Dios, pecado es pecado y acabado el cuento. Entonces, volvamos a Dios. Vistamos la túnica que Dios quiere que usemos. Vistámonos como Dios quiere. Vivamos una vida cristiana de acuerdo al orden de Dios, no de acuerdo al orden que nosotros deseamos, necesitamos o queremos. No. Tenemos que obedecer a Dios para ser revestidos de esa vestidura de justicia y poder gozar de nuestra salvación. Que Dios los bendiga grandemente. Con todo mi corazón los bendigo. Que Dios esta semana se manifieste en la vida de cada uno de ustedes, en la vida de sus familias. Okay. Vamos a orar. Amado Dios, que tu Espíritu Santo, Señor, se encargue de llevar este mensaje a aquellos que tú elegiste para que lo escuchen hoy. Permite que a través del consejo podamos, oh Dios, ser realistas y no pretender engañarte a ti, porque a ti nadie se puede engañar, Señor. Ayúdanos, oh Dios, a cubrirnos con tu vestidura. Ayúdanos, Padre, a vivir en santidad. Ayúdanos para que nosotros podamos ser diligentes, para que esta semana, Señor, en lo que hayamos fallado contra ti, que nos volvamos a ti y te pidamos perdón. Pero te ruego, Padre, en esta tarde, por los méritos de Cristo, que bendigas, oh Dios, a mis hermanos ahí en Texas. Que tu Espíritu Santo administre a mi hermano, a sus hijas, a sus hijos, su familia, a su hermana, oh Dios, y que estén resguardados siempre con tu presencia y tu vestido. Bendice la vida de Marisol, allá en Canadá, Señor. Señor, tus planes no los conocemos, pero sabemos de que tú tienes algo bueno. Tú estás trabajando en la vida de Luis. Tú sabes por cuánto tiempo, Señor. Pero te ruego, Padre, de que tú obres en él conforme a tu propósito. Bendice a sus hijos. Bendice, oh Dios, a la familia Godoy. Bendice a mi hermana Rosa, bendice a mi hermano José. Guárdalos con salud, fortalécelos, oh Dios. Y permite, oh Dios, que sus hijas, Señor, busquen tu presencia verdaderamente. Tú sabes, oh Dios, que el ir a la iglesia una vez a la semana no es suficiente, Señor. Porque caemos en la religiosidad y creemos que te estás
cerca de nosotros cuando en verdad estás lejos. Bendice, Señor, a su hija, bendice a sus hijos. Y Padre, si hay alguien que está enfermo, mi Dios, te lo presentamos en esta hora, para que tú te manifiestes y te glorifiques conforme a tu propósito, por la restauración de Luz de María, en el nombre de Jesús. Tú eres nuestro médico, tú eres nuestro sanador, y nosotros lo creemos, nosotros lo declaramos, porque tú no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Tú prometiste que eres nuestro médico por excelencia. Conforme a tu voluntad, manifiéstate en la vida de José María, Señor. Fortalécele para que siga trabajando en este ministerio que le han entregado y que, oh Dios, las almas que están rescatando sean almas, Señor, para la gloria de tu nombre. Padre, en tus manos me encomiendo y te doy las gracias, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos de que tú estás en medio de todo. Y te doy las gracias por permitirme trabajar para ti. Bendice, Señor, esta casa. Bendice, oh Dios, mi vida. Y sé tú, oh Dios, quien tome las riendas de mi vida, Señor, a cada instante. Gracias, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana, si Dios permite. Y adelante, tome en consideración el consejo de la palabra. No nos desnudemos, vistámonos con la presencia de Dios. Bendiciones.